La educabilidad es la posibilidad de transformación que tiene el educando al experimentar las influencias del educador. Existen diferentes autores que hablan sobre educabilidad. Entre ellos tenemos a Fermoso, que nos dice que la educabilidad es una posibilidad y una categoría humana, ya que hay viabilidad en el proceso educativo y se aplica solo al hombre como sujeto. Para Capitán Díaz, la educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionarse y llegar a ser lo que es. Para Flickner, en la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse y denomina formatividad a la capacidad del hombre de comportarse de un modo dúctil frente a los estímulos educativos intencionales. Se habla expresamente en educabilidad de dos disposiciones, la plasticidad y la ductilidad, las cuales permiten que el educando sea influenciado y asimile cuanto le estimula. Dejan constancia de adaptabilidad, asimilación y acomodación en virtud de las cuales opera la personalización y la sociabilización. Características de la educación. Son 4 características. Primera, personal. Se genera desde la personalidad del individuo, desde lo que se quiere y se proyecta como persona que tiene derecho a educarse y la libertad de elegir su proyecto de vida. Dinámica. El hombre no resuelve su vida encerrado en su egoísmo individual. Debe aceptar que todo lo que lo rodea influye en su vida, su personalidad y su desarrollo. Intencional. Aunque somos seres autónomos, como ser individual, no se puede olvidar que las influencias externas marcan la educación. Y la necesaria. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Límites de la educabilidad. La educación es una realidad del hombre. Este se educa o se deseduca. Puede ser de manera espontánea o intencionada. Esa acción educativa depende de condiciones externas en su desarrollo y pueden ser causadas por factores hereditarios y congénitos, solo por causas ambientales o por la influencia conjunta de la herencia y el medio social. Entre estos límites encontramos, primero, el pesimismo pedagógico. Es una postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX desde Galton, que afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Según esta teoría, nada o poco puede modificar el educador porque el código genético es la explicación de toda la conducta humana. Aquí se despoja a la educación de toda influencia benéfica para él. El cambio y la transformación son obra del carácter heredado, ya que el sujeto es ya tal cual es. Segundo, está el optimismo pedagógico. Esta perspectiva considera que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. En esta teoría, cree que la educación es capaz de todo, con la fuerza suficiente para colmar la deficiencia humana y cada vez perfeccionar el género humano. Existen 2 vertientes. La sociología, donde desde el marxismo y hasta ahora el hombre es un simple producto de las relaciones sociales y lo que es lo mismo de la situación histórica que le ha tocado vivir. La psicología, Watson sostenía que la conducta humana puede ser explicada como condicionamiento. Decía, dadme una docena de niños sanos y bien formados y mediante el condicionamiento haré de ellos médicos, artistas o ladrones. Lavrov dice que las actividades humanas son exclusivamente fruto de la experiencia y por tanto de la educación. Tercero, optimismo moderado. En esta postura, la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. La intervención educativa es oportuna y necesaria porque es posible influir en la herencia. Limitaciones generales de educabilidad.
Los límites de la educación se plantean en torno de los hechos mismos. Se refiere a la forma como se realiza la educación, tomando en cuenta los factores que intervienen en ella, como el mismo educando, el educador y el contexto sociocultural. Entre las limitaciones están la limitación de la educabilidad del ser humano, son la libertad y la individualidad, pues el niño no es educado para sí mismo, sino que debe serlo para el trabajo cultural, la profesión y la comunidad nacional. Están los límites derivados de las intervenciones técnicas. No se puede ofrecer un conocimiento o educación absoluta porque el hombre y el conocimiento es algo que es inacabado. La espiritualidad del ser humano. La educabilidad es tal en cuanto que el hombre espíritu esté abierto por su libertad ontológica al proceso de su propia constitución. La espiritualidad es propia de los seres humanos y participan en su modo de ser. La naturaleza y el espíritu es lo que constituyen la existencia personal. Teorías personalistas. La educabilidad está insertada en todo ser humano. Como persona, es quien reúne al mismo tiempo las fuerzas de la vida y los valores del espíritu. Conclusión. El hombre tiene la oportunidad de formarse y aceptar o no la condición de ser educado en cuanto nos referimos al conocimiento. Todos como persona vamos adquiriendo saberes y aprendizajes que van formando la vida y que permiten moldearnos al sistema. La educabilidad crea la enseñanza de acercarse al deber ser, a una autoexigencia de perfección y a una insaciable búsqueda de un sí mismo mejor. Esto es un modo esencial del hombre, donde se interesa por su desarrollo cultural, por el otro, pero sobre todo por sí mismo. La base de la educabilidad es la espiritualidad, pero la base de su limitación es la corporeidad, y esto es algo que lo tenemos que tener en cuenta para la vida y el desarrollo como seres humanos y como personas. No se puede pasar por alto la influencia que me parece más acorde y es la del optimismo moderado, puesto que en el desarrollo humano la parte emocional y cognitivas se ven reflejadas en las características genéticas que traemos de generaciones pasadas, pero la influencia del contexto social influye en gran medida en el desarrollo comportamental y cultural del hombre. Es importante la educabilidad para el desarrollo como personas, para el futuro de una sociedad mejor y sobre todo para el enriquecimiento personal de cada uno de nosotros.